Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, que Dios bendiga a su iglesia. Alabamos y glorificamos su nombre en este día que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de venir a su casa y de estar en su presencia. Hoy, ¿verdad?, le damos gracias a Dios porque tengo la oportunidad de compartir su palabra. Vamos a presentar este tiempo delante de Dios porque creo, hermanos, que el año comenzó con muchas dificultades a nivel mundial, en nuestra familia, en nuestras vidas. Y creo que debemos de estar muy, muy atentos de muchas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que Cristo viene, ya sabemos que estas son señales que tienen que acontecer para que la venida del Señor esté preparada. Por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que atender a lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, necesitamos estar fortalecidos, hermanos. La iglesia tiene que estar fortalecida porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos quien tenemos esperanza para los de afuera. Nosotros tenemos palabras de vida, como decía la alabanza. Nosotros tenemos esa esperanza para esas almas que tienen necesidad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, seguimos dándote gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de entender y de reconocer tu majestad y tu grandeza, que eres el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro sino tú, Señor. No hay más Dios sobre esta tierra en el cual podamos ser salvos, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de conocer tu evangelio, de venir a la luz, de entenderlo. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos dirijas a la verdad a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón y te pido, Dios mío, que tu palabra que salga por mi boca sea de bendición y restauración. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Quiero compartir hoy un mensaje, ¿verdad? Porque creo que todos necesitamos recordar que Dios está con nosotros. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios está contigo. Amén. Dios está con nosotros, hermano. Qué buena noticia. Amén. Y el título del mensaje es Emmanuel. ¿Usted sabe lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros, hermano. Dios está con la iglesia. Dios está con nosotros, iglesia. No se nos olvide que Él está con nosotros y en nosotros. Amén. Es importante que nosotros mantengamos esa esperanza siempre, siempre de que Él está con nosotros. Este término Emmanuel es de origen hebreo y su significado es Dios con nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabemos porque la Escritura lo dice, el Evangelio, ¿verdad? Nos los habla de ese Emmanuel. Y como sabemos, ese título profético representa a Dios en medio de su pueblo, encarnado en ¿quién? En el mejor de todos, en el más excelente, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el mejor regalo que hemos podido recibir, la salvación a través de Jesús. Y es en cumplimiento a esa promesa que estaría con nosotros y en nosotros. Hoy Él está en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Sin Jesús no pudiéramos tener el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que tenemos el Espíritu Santo. Esto nos dice que Dios no está lejos. Dios es el Dios que se relaciona con su creación. Otros dioses los tienen enmarcados, los tienen en cúpulas,
los tienen, pero el Dios nuestro no. Él se relaciona con nosotros porque Él está con nosotros. Tenemos libre acceso a Él. Podemos ir confiadamente y hablar con Él. Podemos sentirlo en nuestro corazón. Podemos recibir ese amor. Amén. Y justamente porque es un Dios que se relaciona. Ahora, se relaciona porque Cristo, que es la imagen del Dios invisible, tuvo que venir para conocer las debilidades y los padecimientos que teníamos cada uno de nosotros. Pero también era 100% divino. Qué bueno. Amén. Solamente necesitamos el Espíritu Santo para entender esto. Muchas personas no lo entienden, pero nosotros, gracias al Espíritu Santo, lo podemos entender, que tenemos un Dios real, vivo, que murió para darnos vida y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Hoy necesitamos saber la importancia de entender de ese significado de Emmanuel, de que Él está con nosotros. Amén. Y tener esa confianza, hermanos, esa seguridad. Yo sé que lo sabemos, yo sé que, pero hay momentos en nuestras vidas, hay momentos que nos sentimos como que si Dios no está. Como dice la alabanza, ¿verdad? Que no lo sentimos, no lo vemos y creemos que está en silencio. Y es verdad, a veces Dios nos deja en silencio, pero es porque Él está trabajando. Es porque Él está haciendo muchas cosas, ¿verdad? Siempre queremos actividad porque estamos acostumbrados a la actividad, estamos acostumbrados a que Dios se manifieste, pero aun cuando Él está en silencio, es una manifestación de Él. Amén. En nosotros, porque eso nos dice que tenemos la necesidad de su presencia en nosotros. Ahora, hay procesos, ¿verdad? Y dificultades en las vidas de cada uno de nosotros. La Escritura nos habla de muchas personas que pasaron momentos difíciles, pero que Dios estaba con ellos. Amén. Y hoy quiero hablarles de un personaje, y ese personaje se llama José. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Claramente conocemos quién era José y les voy a invitar a que me acompañen, ¿verdad? Vamos a comenzar con dos textos bíblicos. En Génesis capítulo 39, verso 2 y en Hechos capítulo 7, verso 9. Y dice la palabra del Señor, voy a leer versión Reina Valera 1960, en Génesis 39, 2 dice, mas el Señor estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Hechos 7:9, defendiendo Esteban su causa delante del concilio, dice lo siguiente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Qué bueno, hermano, que en los momentos más difíciles nosotros podamos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Amén. Ambos textos nos hablan de que José, el primogénito, ¿verdad?, de Jacob, que también es Israel, con Raquel, fue llamado José. Y el primer texto nos describe la ubicación. ¿Dónde estaba José? Estaba en Egipto. ¿En qué condiciones estaba? Bueno, nos dice que era esclavo. Estaba sirviendo en la casa de un oficial del gobierno. Y lo más importante es que Dios estaba con él. Ahora, cuando Dios está con él, hay una consecuencia. Dice, ¿verdad?, que era próspero. Hermano, la iglesia no puede prosperar si Dios no está con nosotros. Es imposible que podamos prosperar en nada si Dios no está con nosotros. Y quiero aclarar que cuando hablo de prosperar, ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, lo que nos refirió aquella carta de Juan en Tercera de Juan, capítulo 2, Tercera de Juan, verso 2, dice que debemos prosperar en todas las cosas y que debemos tener salud, pero que sobre todo debe prosperar nuestra alma. Entonces, cuando nosotros hablamos de prosperar, ¿verdad?, y nuestra alma, eso quiere decir que tenemos que tener paz con Dios.
tenemos que tener una salud espiritual, porque la paz, la definición de paz en el hebreo es bienestar espiritual. Entonces, esa salud y esa prosperidad que nosotros necesitamos es en el Señor, es espiritual, porque cuando nosotros prosperamos espiritualmente, todas las cosas que nosotros emprendamos van a prosperar. La obra de nuestras manos va a ser bendecida como estaba con José. La Escritura nos demuestra, ¿verdad?, que José era un joven que buscaba a Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios, todas las demás cosas son prosperadas. Amén. El segundo texto nos dice, ¿verdad?, que como expliqué antes, lo citó Esteban cuando estaba frente al concilio, ¿verdad?, defendiendo la causa del evangelio, no defendiéndose él, sino la causa del evangelio. Él dice claramente, ¿verdad?, que este hombre o este joven fue vendido por sus hermanos. Y dice que por una situación. ¿Y era una situación de qué? De envidia. Qué terrible es la envidia, hermano. Qué terrible es la envidia que va ligada con los celos. Qué cosa tan perjudicial. Y estamos estudiando, ¿verdad?, las obras de la carne. Y bueno, cuando mis hermanos que le corresponde lo que es la envidia, explicará un poco mejor acerca de eso. Pero qué terrible es que estos hermanos tenían envidia y miren la consecuencia o lo que produce la envidia en un corazón. El deseo de asesinar. Y no solamente tenían el deseo, ellos lo intentaron, quisieron hacerlo, ¿verdad? Nosotros lamentablemente vemos que en medio nuestro puede haber envidia y puede haber celos, hermano. Y quizás no vamos a asesinar, pero sí podemos aborrecer. Y eso cuenta como un homicidio delante de Dios, ¿verdad? Porque lo dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Pero nosotros vemos que aún el mismo Esteban tuvo confianza en que Dios estaba con él. Él estaba hablando de que José estaba con Dios en esa situación, pero él mismo nos demuestra a través de los eventos que él tenía confianza que Dios estaba con él. Fue sentenciado a muerte y en medio de esa condena de muerte, que era apedreado, que fue golpeado, sus ojos fueron abiertos en el mundo celestial, los cielos abiertos, y él vio al Hijo sentado a la diestra del Padre y murió en paz. Qué bueno es tener la confianza, hermano. Qué bueno es tener confianza. Ahora bien, con relación a José, su nombre significa añadir. ¿Ok? Porque, bueno, nació después de varios intentos, de muchos años. Su madre era estéril porque Dios le había cerrado el vientre. Dios abre y cierra vientres, hermano, ¿verdad? Y bueno, Él sabe las causas. Así que tenemos que ir siempre a la presencia de Dios para buscar ese favor. Y llegó un momento en que Dios tuvo misericordia, su gracia vino sobre Raquel y Jacob y Raquel tuvieron su hijo y ya él estaba de avanzada edad. Dice que en su vejez y fue su primogénito. Entonces, aquí podemos ver que Dios le añade esta bendición a Jacob y fue su hijo número 11. Entonces, aquí vemos que se manifiesta en José algunas cualidades de Jacob y eso hizo que Jacob tuviera preferencia y tuviera preferencia por su hijo José. Qué difícil es para los padres cuando tienen muchos hijos, ¿verdad? Y poder tener ese amor por igual a todos. Yo admiro a los padres que tienen muchos hijos. Yo soy la número 6 de 7 hermanos, ¿no? Y de verdad que admiro a los padres porque el amor los hace amar a todos sus hijos por igual. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Y en este caso no fue así. Vemos que había una preferencia por José. Ahora, la Escritura no nos dice exactamente
las razones, pero las podemos deducir. Podemos ver que José era un joven obediente. Podemos ver que José era un joven que siempre estaba al lado de su padre. Tenía algunas cualidades que había heredado de su padre. Y cuando vemos más adelante, vemos que sabía leer, sabía escribir, sacaba muy bien las cuentas, es decir, que él ayudaba a su padre en los negocios familiares. Entonces, esto hacía que sus hermanos tuvieran envidia. Y no solamente eso, su padre hizo algo que, bueno, quizás no debió haber hecho, pero lo hizo, ¿verdad? Y le dio una vestidura especial, le dio una túnica de colores, y esto encendió más la envidia entre sus hermanos. Y esto provocó, ¿verdad? Provocó que sus hermanos lo vendieran. Ahora, esta familia estaba marcada por los celos, desde que vemos Isaac y Jacob, ¿verdad? Con Abraham. Luego vemos a Jacob y Esaú. Luego vemos, a Isaac e Ismael. Luego vemos a Jacob y Esaú. Y dentro de esa misma descendencia, en Israel, bueno, sus hijos también le floreció este odio y esta molestia en contra de su hermano para matarlo. Entonces, el favoritismo de Israel se hizo evidente con su hijo José. Vamos a leer en Génesis capítulo 37, verso del 3 al 4. No sabemos, ¿verdad?, qué tan especial era José con su padre, pero se ganó el corazón de su padre. Y sabemos que sus hermanos eran perversos, eran asesinos y tenían mala fama, ¿verdad? Además que habían matado al hijo del rey de Siquem, ¿verdad?, por la violación de su hermana. Bueno, ya eso lo sabemos. Pero vamos a ver qué dice. Dice Génesis 37 del 3 al 4, dice así. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿verdad? Vemos entonces que este aborrecimiento, este odio provoca celos, provoca envidia, pero también ese maltrato, hermano, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nosotros todavía no hemos sanado esas obras de la carne y no vivimos en el espíritu, a veces todavía tenemos ese maltrato, ¿verdad? Esa mala actitud, que es lo que estamos hablando los viernes, y tenemos que, hermano, cambiar. Necesitamos transformar nuestro carácter. Necesitamos, hermano, para que Dios pueda estar con nosotros. Con estas actitudes Dios no puede estar con nosotros. Lamentablemente es así. Necesitamos tener un corazón abierto, hermano, para poder transformar nuestra vida. Entonces, damos gracias a Dios que hoy Él no tiene hijos preferidos. Dios no tiene hijos preferidos, hermano. Gracias le damos a Dios por eso, ¿verdad? No lo tuvo en el pasado, ni lo tiene ahora en la actualidad, ni los tendrá en el futuro. Aquí el unigénito Hijo de Dios es Cristo. Amén. Él es el único y como Él no hay otro, ¿verdad? Nosotros tenemos la gracia y la misericordia de Dios como millones de cristianos en todo el mundo. Todos por igual. Entonces, Dios para aquellos hijos que le aman, ¿verdad? Bueno, hay una manifestación en su vida, como lo vemos, ¿verdad? En muchos ejemplos de la Escritura. Entonces, en el tiempo apostólico, nosotros vemos que en el ministerio de Jesús hubo un apóstol, Juan, dice que era el discípulo amado, pero no era que Jesús lo amaba más, es que él respetaba más a Jesús, es que él obedecía más a Jesús. Entonces, la obediencia, el amor, ¿verdad?, el respeto hacia Dios nos hace, hermanos, la diferencia. Porque Dios, ¿verdad?, se manifiesta. Porque Dios no quiere gente ni arrogante, ni quiere tampoco gente que ande caminando bajo las obras de la carne. Amén. Entonces, vemos que José aprendió de su padre Jacob que tuvo que ser procesado fuertemente. Mire, hermano, usted sabe que Jacob tuvo que ser procesado fuertemente, duramente. Y tanto que tuvo que luchar con el ángel del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, luchamos con nosotros mismos para arrancarnos todas esas actitudes, se nos cambia el nombre.
Somos hijos. Se nos cambia la vestidura porque tenemos que cambiar la vestidura de viles a santas. Y se nos hermosea el rostro con la santidad, hermano. Entonces necesitamos esa transformación. Jesús dice en sus evangelios que todo lo hacía porque lo había aprendido de su Padre. Ahora, ¿de qué Padre estamos aprendiendo nosotros? ¿Cuál es nuestro Padre? Verdaderamente, hermano, que necesitamos aprender mucho de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? El Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que nos mostró Jesús a través de su persona, con amor, misericordia, paz y todo el fruto del Espíritu Santo. Ese es el Dios y el Padre que nosotros tenemos y del cual tenemos que aprender. Amén. Ese Padre de los cielos hoy está con nosotros y es Emmanuel. Qué bueno, hermano, que usted pueda levantarse cada mañana y decir gracias, Emmanuel. Gracias porque estás conmigo, Señor. Amén. Y tiene que ser nuestra confianza, hermano. Los hermanos de José eran asesinos, como ya lo dije antes. Y la envidia los llevó no solamente a intentar quitarle la vida, sino que también esa mala actitud, ese desprecio y esa manera que tenían hacia él. Hoy, en medio de la iglesia, hermano, y cuando yo hablo de iglesia, y vuelvo y lo repito, y siempre lo aclaro, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo, porque muchas personas nos ven, y de repente viene alguien que es nuevo aquí a la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hablo de la iglesia universal, de todos los cristianos que habitamos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, hoy yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de iglesia nosotros como iglesia. Entonces, hoy en medio de la iglesia hay hermanos que sienten envidias y celos unos con otros, ¿verdad? Y no creo que sea por ministerio, hermano, porque hay bastante trabajo en el Señor y yo creo que actualmente a nivel mundial la iglesia no está haciendo mucho esfuerzo en servir. La verdad es que no. Pero sí creo que hay mucha envidia a veces y mucho celo, porque hay muchas personas que logran mantenerse en santidad y apartadas del pecado. Y a veces aquellos que no pueden y que les cuesta mucho, es porque siguen en la carne y eso produce envidia. Y tenemos, hermanos, que tener cuidado con eso. Por eso necesitamos santificarnos. Yo creo que aquí nadie le va a tener envidia a otro por un ministerio, porque mire, un ministerio requiere bastante esfuerzo, trabajo, dedicación. Hay que orar bastante, ¿sabes? Hay que orar mucho, hay que santificarse, hay que estudiar mucho la palabra, hay que amar mucho. Entonces creo que hay bastante y aquí todos tenemos ministerio, todos tenemos dones, todos tenemos llamados. Y si usted cree que Dios no le ha dado nada, pues mire, usted sale todas las tardes y se va a un parque y se va a caminar y hay mucha gente para hablarle del Señor. Y bueno, ya usted empieza un ministerio y el Señor lo va dirigiendo, ¿verdad? Entonces hay mucho trabajo que hacer y no creo que estemos aquí luchando por eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, hermano, hay celos y hay aborrecimiento. Entonces, primera de Juan 3:5, ya 3:15, ya lo dije, pero vamos a volverlo a leer. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente con él. Entonces, a veces aborrecemos a nuestros hermanos por cualquier causa y tenemos que limpiarnos de todo eso, ¿verdad? Así que somos todos hermanos aquí. Yo creo que aquí todos somos hermanos, ¿verdad? Y si aquí hay alguien que no es hermano, hoy lo invitamos a que se una a esta familia. Porque todo lo que yo estoy hablando, eso de celo y envidia, aquí no lo hay. Eso no es aquí, eso es en otro lugar. Pero hoy le invitamos a que venga a la familia de Cristo porque necesitamos pertenecer a la familia del reino. Amén. Si usted no se ha arrepentido, si usted no conoce a Jesús, hoy le invitamos a que se convierta a Cristo y su vida va a cambiar y Dios va a empezar a estar con usted. Usted va a sentir la presencia de Dios. Amén. Amado, si hay algún hermano que siente que es favorito de Dios, yo le voy a decir una cosa hoy. Porque usted tiene dones, ministerios. Bueno, estoy hablando, ¿verdad?
con los que nos están viendo por ahí. Déjeme decirle que no es así porque ya lo dije. No hay favoritos. No somos favoritos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios como miles, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sí somos diferentes cada uno. Dios nos hizo a cada uno de nosotros en su sabiduría, en su conocimiento y en su perfección, nos hizo diferentes, porque nos ama y nos dio características y cualidades distintas. Por eso nos distinguimos. Y el Señor nos ama a todos por igual y conoce nuestras necesidades, conoce lo que nos gusta, conoce lo que nos desagrada, conoce también lo que tú puedes hacer y las capacidades que tienes para hacer lo que Él quiere. Amén. Entonces, necesitamos entender, ¿verdad?, que hay que demostrarle a Dios ese amor, hermano. Hay que obedecer, hay que amarle sobre todas las cosas. Y ahí se va a manifestar esa misericordia de Dios en nosotros. Que a veces decimos, bueno, pero es que mira, a este hermano le pasa esto y esto y esto, y yo nunca lo veo que le pasa nada. O hay otros que dicen, ay, pero sí le pasan cosas. Y dicen, bueno, hermano, es que la situación de cada uno de nosotros es diferente. Justamente por eso. Ahí está la diversidad en Dios, así como su ADN es distinto, aunque usted tenga un hermano gemelo, es diferente, así somos delante de Dios, con el mismo ADN del reino, que es el ADN de Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que quiero decir, ¿verdad?, es que no todos los hijos de Jacob podían ser Josés, no podían. Así que todos nosotros no podemos ser iguales, porque había un Judá que es alabanza, ¿verdad? ¿Y de quién vino de la tribu de Judá? El Mesías, entonces no podía ser como José. No podían ser todos Leví. De Leví vino la línea sacerdotal. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que unos somos oídos, otros somos ojos, otros somos pies, otros somos corazones, otros somos vísceras. Pero hay una sola cabeza, que es Cristo. Amén. Y todo lo que nosotros, el Señor, nos dé para hacer es bueno. Y en todo Dios va a estar con nosotros, hermano. Y todos los procesos por los cuales nosotros podemos pasar, tenga la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Emmanuel. Amén. Cuando Dios está con nosotros, ¿verdad?, todas las cosas cambian. Mire, vamos a leer Génesis 41:14. ¿Qué pasó cuando José tuvo la oportunidad de presentarse ante Faraón? Mire, él estaba prisionero, ya sabemos, ¿verdad? Estaba prisionero en la cárcel y cuando interpretó aquellos sueños le dijo al copero que por favor que se acordara de él cuando estuviera ya con el Faraón. Y la escritura declara, y Faraón y el copero no se acordó de José. Hay momentos, hermanos, en que estamos dentro del foso de los leones y pedimos oración y pedimos aquí y a veces hasta los hermanos se olvidan, ni se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Pero ¿quién está ahí? El Señor está con nosotros. Génesis 41:14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José en el tiempo que Dios determinó. Le dio a Faraón el sueño para que José pudiera salir de ese lugar. Y lo sacaron. ¿Quién lo sacó? Dios, hermano, a través del sueño que le dio a Faraón. Apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos. Qué hermoso, hermano, es que nosotros tenemos oportunidad de tener vestidura especial delante de Dios. Hay que cuidar esa vestidura, hermano. Esa vestidura se mancha y se arruga rápido y tenemos que mantenerla. Amén. Ahora, demostrar que Dios está con nosotros tiene algunos propósitos.
José pasó por momentos difíciles. Estuvo en una cisterna que era un pozo profundo que se utilizaba para almacenar el agua de lluvia, ¿verdad? A veces estaba húmeda, estaba oscura. Y bueno, imagínese usted cómo en esas condiciones, ¿verdad? Después estuvo en la casa de su amo y fue llevado preso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, por no dejarse tentar en aquella situación. Ahora, eso le trajo consecuencias, hermano, y fue ir a prisión. Pero en todas las situaciones Dios estaba con José. Mire, yo no sé en qué cisterna espiritual usted está hoy. Yo no sé en qué pozo oscuro, húmedo y desagradable te sientes hoy. Pero yo quiero decirte que Cristo está contigo. Yo quiero decirte que Dios está con nosotros. Emmanuel está porque Él llega donde nadie puede llegar. Él es omnipotente, omnisciente y es omnipresente. Amén. No sé qué oscuridad, no sé qué soledad puedas tener, si te sientes deprimido, no sé qué invierno espiritual, hermano, porque el invierno espiritual llega. Algún día predicaré acerca de eso, hermano. Todos pasamos por esos inviernos espirituales. Pablo los vivió. No sé si estás pasando ese momento de invierno espiritual, pero quiero decirte que Dios está contigo. Amén. No sé por qué situación o por qué atracción estás pasando, por qué tentación. José fue tentado en la casa de su amo. No sé qué tentación te está trayendo, te está atormentando o te quiere cautivar, pero quiero decirte que Dios está contigo para ayudarte. Amén. Así como ayudó a José y dejó las vestiduras y se fue, Dios lo libró. Amén. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y quería que Dios lo ayudara y Dios lo ayudó. Necesitamos querer que Dios nos ayude, hermano, para que venga el socorro del Señor. Amén. Ahora, él pudo haber cedido y quedarse callado y mantener esa situación hasta que en algún momento iba a salir a la luz, pero no fue así. Él sabía que eso tenía consecuencias. Hermano, a veces es mejor hablar y decir que no, resistirnos, aunque eso nos traiga consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y esas consecuencias lo llevaron a él a la prisión. Pero en esa prisión, ¿quién estaba con él? Dios estaba con él y puso gracia y misericordia, hermano. Mira, no importa las consecuencias, pero el Señor siempre va a estar con nosotros cuando nosotros nos resistimos, confesamos, nos apartamos y decimos no. Ahí viene el socorro del Señor y nos va a ayudar. Y bueno, hay prisiones espirituales. No sé si estás en alguna prisión también espiritual, pero ahí Dios te va a ayudar, ahí Dios te va a sacar, ahí está contigo, va a poner gracia y misericordia. A veces estamos en trabajos que nos sentimos como en una prisión, hermano. Amén, pero hay propósitos en eso. No se mueva de ningún lugar, hermano. Mire, José no decidió salirse del seno de sus padres. Qué duro es eso, hermano, cuando usted tiene que salir de un lugar, no porque usted quiera, sino porque Dios lo manda. Y yo veo que hay gente que con tanta ligereza se mueve de iglesias, se mueve de trabajos, de viviendas, se mueve de lugares, sin pedir la dirección del Señor, hermano. Eso es tan delicado. En esos lugares, si Dios no te mueve y estás pasando proceso, Él está contigo. Él te va a ayudar. Amén. Y José salió de un lugar y él no quería salir de ahí. Él estaba cómodo con su padre. Su padre lo tenía como el favorito, el preferido. Y mire dónde fue. Fue a un lugar a ser sirviente. Después estar detenido. O sea, pasó procesos difíciles para un joven de 17 años, hermano. Pasó 13 años en proceso. A veces hay procesos que duran años y queremos que sean rápidos, hermano. Y no es así. Los procesos tienen su tiempo y con un propósito. Tienen que moldear y formar nuestro carácter. Amén. Todos
Todos tenemos situaciones donde nos sentimos solos, lejos de nuestra familia, de las personas que nos conocen y nos respetan. Pero Dios está con nosotros. Mire, hermano, yo salí de Venezuela y yo no salí ni por la situación económica, ni salí por el gobierno, ni salí porque yo quería una mejor vida y una mejor... No, hermano, yo salí porque Dios me ordenó salir. Y de verdad que ha sido muy difícil para mí. En días pasados, alguien me recordó que yo no estaba en Venezuela, pero de una manera muy cruel, ¿sabe? Y eso me dolió tanto y me fui a la presencia del Señor a llorar, hermano. Tenía mi corazón tan dolido. Y le dije, Señor, o sea, entré en una realidad que en 3 años que tengo en España no había entrado, hermano. Y dije, es verdad, Señor, yo estoy en este lugar y aquí nadie me conoce. Aquí nadie, la gente que me conoce y me respeta no está aquí. Y entonces me sentí tan mal, pero esta palabra vino. Me dijo, pero yo estoy con mi iglesia. Y entendí, hermano, le di gracias al Señor porque Dios está conmigo. Dios está con usted. Dios está con todos nosotros, hermano, donde tengamos que ir. Y hay procesos que de repente para usted es sencillo, es fácil, ¿verdad? Porque, bueno, muchos tendrán a su familia aquí, otros aquí, pero otros no. Otros venimos y tenemos nuestra comodidad. Yo estaba como José, bajo las bendiciones de mis padres, ¿verdad? Sin necesidad de nada. Y he tenido que venir a este país, ¿verdad? Es muy diferente. Aunque traigas dinero, aunque traigas esto, es muy diferente, ¿verdad? Pero venimos a servir al Señor y la gracia y la misericordia de Dios está con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, miren, no perdamos el tiempo en otras personas, ni en lo que dijo este, ni en lo que pensó aquel, ni si este tiene envidia o que él tiene celo o este no, hermano, no pierde el tiempo en eso. Aquí nosotros, ¿verdad? Tenemos bastante ya con cada uno de nosotros mismos y con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros familiares, tenemos mucho, tenemos muchas cosas de las cuales ocuparnos. Y cuando nos ocupamos de ellas, Dios se ocupa de lo demás. Y el Señor se ocupó de la situación de José y lo sacó de ahí y lo puso a gobernar una nación. Dios no nos va a poner a nosotros a gobernar una nación, pero nosotros somos embajadores de la nación más importante, de la del reino. Amén. Y somos embajadores de un rey. Y estamos aquí, hermanos, para bendecir. Ese es el propósito, para bendecir, para amar, para poder mostrar a ese Jesús, ¿verdad? Que estuvo también con José. Y nosotros, ¿verdad? No solamente nosotros, mire, debemos demostrar ese amor y esa obediencia confiando en el Señor. Ahora, Jeremías también estuvo en una cisterna. O sea, que no fue solamente José. Nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura. Así como nosotros podemos estar en una cisterna espiritual hoy, como lo dije anteriormente, hermano. Jeremías 20:11 dice, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Hermano, Él en una cisterna, en un cepo, siendo maltratado, pudo decir esas palabras. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no podemos creer y entender que Dios está como poderoso gigante, hermano, alrededor nuestro? Daniel en el foso de los leones, en el capítulo 6, verso 22 dijo, mi Dios envió su ángel, el ángel del Señor está con nosotros. Hoy tenemos el Espíritu Santo, hermano, tenemos al mismo Cristo en nosotros. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Procuremos ser inocentes, hermano. Procuremos realmente estar en santidad, obedientes, amar a Dios, y el Señor cerrará la boca de los leones. Amén. Y vemos en los apóstoles. Todos los apóstoles tuvieron sus momentos, pero todos tenían la confianza de que Dios estaba con ellos. Amén. Para concluir, hermano,
Debemos demostrar que hemos aprendido de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Bueno, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que vivirla. Tenemos que sanar nuestra alma. Yo le he pedido, me gustó mucho el mensaje de la hermana Sonia, ¿verdad? De sus peticiones, las 3S. Mi petición al Señor cada día y este año, Señor, mantén mi corazón sano. Tenemos que tener un corazón sano, hermano. Sin un corazón sano no podemos prosperar y no podemos avanzar en la obra del Señor, ni nosotros como cristianos en el Evangelio. Tenemos que pedirle al Señor que nos conduzca a esa sanidad. Si nos sentimos heridos, bueno, Señor, pasa tu mano, tu ungüento, ¿verdad? Necesitamos estar sanos. Necesitamos prosperar en este camino a través de Jesús para entrar al reino. Debemos extraer lo mejor de nosotros. Cuando usted esté en una prueba, usted dile, siéntese, hermano, dedíquele tiempo. Mire, le voy a dar una recomendación. No me gusta aconsejar, pero sí dar recomendación. Me gusta recomendar. Mire, yo le recomiendo, lo digo por experiencia, cuando yo estoy pasando un proceso, yo me siento, yo oro, yo me siento. Y digo, bueno, Señor, mira, estoy pasando esto, esto y esto. Actué así, así y así. Entonces, luego mismo, yo misma me evalúo. Esto no estuvo bien, Janet, tú tienes que corregir esto. Entonces, vamos a autoevaluarnos, hermano. Y vamos a sacar lo que está mal en nosotros. Porque de ahí nosotros nos vamos a formar, amén, en un carácter con Cristo. Y eso nos traerá bendición a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a la iglesia y a toda la obra de nuestras manos. Cuando usted trabaje y usted sepa que Dios está con usted, Dios va a bendecir el lugar donde usted trabaja, ¿sabe? Dios lo va a bendecir el lugar donde usted vive. Dios va a bendecir todo. Los procesos pueden pasar años, pero son experiencias que necesitamos en nuestras vidas. Entonces, no quieras apresurar el proceso. Solamente comienza a cultivar esa paciencia y esa fe para poder soportar hasta el día que el Señor diga, ya, hoy sales del proceso. ¿Pero qué aprendimos del proceso? Tenemos que saber qué aprendimos del proceso. Necesitamos saber qué cosas aprendemos de los procesos, hermano. Y qué cosas nosotros no pudimos superar. Y van a venir otros procesos porque hasta que no superemos esas situaciones en nuestras vidas, no vamos a poder salir de ellas. Amén. ¿Y eso va a ser hasta cuándo? Bueno, hasta que Cristo venga o hasta que nos llame a su presencia. Pero en cualquiera de las dos situaciones, tenemos que creer y confiar de que Él está con nosotros. No sabemos nuestro futuro particular, pero sí sabemos el general. Sabemos que hay un reino, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay promesas. Ahora, ¿cuándo usted va a partir de esta tierra? No lo sabemos. Yo no sé cuándo voy a partir de esta tierra, pero procuro que cada día que me levante le digo, Señor, si hoy es el día, te pido que, oye, dirígeme, Señor, para yo mantenerme alineada contigo, Señor. Amén. Vamos a ver qué nos dice Juan 14, del 15 al 18. Y finalizamos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta que usted quiera, hermano. Él está ahí para siempre, pero hasta que usted decida, que usted no lo contriste, que usted no ofenda al Espíritu Santo, no pisotee la sangre de Cristo. Amén. Y dice, el Espíritu de verdad, porque Él no se alinea con la mentira, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará en nosotros. Hermanos, asegurémonos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahí sí podremos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y sabe qué? Maranata.
Cristo viene y viene por una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo, hermano. Si hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor, hoy yo le invito que pase y vamos a orar por usted. Confiese al Señor. Y si no, si hay alguien que se quiere reconciliar, también le invitamos que se reconcilie. Hermano, mire, estar bravo con Dios no es beneficioso para nadie. Ese no es un buen negocio para nadie. Aquí el mejor negocio es estar de la mano con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor, porque yo creo, hermano, que es importante que nosotros cada día tengamos presente de que Dios está con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres grande, poderoso, majestuoso, Señor. Gracias te doy porque eres digno de toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Gracias, Dios mío. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Grande y poderoso eres,